El cuarto trabajo fue la cierva de Cerinia. Y bueno, pues otra vez, aquí no, el trabajo no era matar a la cierva, bueno, porque era una cierva, ¿no? Los ciervos no son especialmente dañinos, no son violentos. Entonces, por supuesto, Heracles lo que tenía que hacer era capturar viva a esta cierva. Y bueno, esta cierva no era, por supuesto, no era una cierva normal, sino que era una cierva de un tamaño bastante grande y tenía las pezuñas de bronce, otra vez tenemos aquí el bronce, y los cuernos de oro. Y bueno, esta cierva tenía otros 4 hermanos ciervos que eran más o menos igual, ¿no? Es decir, también tenían las pezuñas de bronce, los cuernos de oro, todo esto. Los 4 hermanos habían sido capturados por Artemis y esta cierva era la única que no había sido capturada por Artemis. Entonces, pues claro, esto era bastante difícil. Si ni siquiera Artemis había podido cazar a esta cierva, pues iba a ser difícil para Heracles, pero por supuesto Heracles es Heracles, entonces la estuvo persiguiendo durante un año hasta que, bueno, pues iban por allí, por todo el mundo, la cierva huyendo de Heracles, Heracles persiguiendo a la cierva, hasta que llegaron al país de los hiperbóreos. El país de los hiperbóreos es pues algo así como toda la estepa rusa y bueno, en fin, todas estas cosas del norte, así con mucho frío, que realmente los griegos no sabían muy bien qué es lo que había allí. Se decía que las Amazonas eran de por esta parte más o menos. En fin, la cuestión es que por supuesto esta cierva después de un año corriendo, pues bueno, le entró un poquillo de sed, entonces se puso allí a beber. Y Heracles, desde mucha distancia, le disparó una flecha, por supuesto no envenenada, entre las pezuñas, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo visto los ciervos tienen entre la pezuña y el resto de la pata, pues tienen como una especie de cartílago, que bueno, que tú le puedes, por así decirlo, disparar y no echan sangre, porque bueno, una de las reglas de este trabajo es que no podía herir a la cierva, ¿no? Entonces, bueno, pues herir se considera que es echar sangre. La cuestión, que Heracles le disparó justo en este cartílago, de modo que la cierva no echó sangre, pero no podía correr tampoco. Entonces, finalmente, Heracles pudo capturar a la cierva y la llevó a Micenas. Y ya, bueno, pues allí una vez que Euristeo dijo, pues efectivamente, esta es la cierva de Cerinia, pues ya la soltó, ¿no? Dijo, vale, pues has conseguido hacer el trabajo. El quinto trabajo es el de los pájaros del Estínfalo, a los que ya hemos mencionado. Los pájaros del Estínfalo durante, Jasón y los argonautas, pues habíamos mencionado estos pájaros que estaban dando un poquito la lata por ahí y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estínfalo? Pues el Estínfalo es un lago situado en una zona húmeda y montañosa. Y estos pájaros tenían la característica de que tenían picos y garras de bronce, otra vez tenemos aquí el bronce, y guano venenoso. Para quien no lo sepa, el guano es una forma fina de decir mierda, ¿no? Entonces, pues cagaban veneno, básicamente. La misión, nuevamente, no era exactamente matarlos, no pasaba nada si se los mataba, pero bueno, simplemente lo que tenía que hacer Heracles era expulsarlos. Esto era difícil porque, claro, eran muchísimos pájaros, entonces, pues, no sé si alguna vez habéis hecho esto de espantar palomas, entonces, pues tú al principio puedes espantarlas, pero al minuto ya están otra vez allí las palomas, entonces, pues, es difícil hacer esto con los pájaros. Atenea, otra vez, pues, con su sabiduría, le dio a Heracles unos crótalos de bronce, y entonces, pues, Heracles tocó los crótalos. Los crótalos son como una especie de castañuelas y entonces pues de esta forma, con los crótalos de bronce que hacían muchísimo ruido, consiguió espantar a los pájaros. Vimos de hecho en el ciclo de Jasón y los argonautas que los argonautas espantaron a estos pájaros haciendo chocar sus armas con sus escudos, que por supuesto eran de bronce. Entonces vemos que estos pájaros pues se asustaban bastante con el bronce. Una vez que Heracles asustó a estos pájaros, pues fueron a la isla de Ares, y aquí es donde se los encontraron de hecho los argonautas y donde, bueno, ocurrió todo esto que explicamos en su momento. El sexto trabajo tradicionalmente se traduce como los rediles de Augias, básicamente los establos de Augias. Lo primero que tenemos que saber es quién era este Augias. Pues Augias era un rey de Élide
y bueno, este rey tenía mucha suerte porque tenía un ganado que no sufría enfermedades y además tenía 12 toros y estos 12 toros protegían el ganado, con lo cual si el ganado no sufría enfermedades y el ganado pues no se lo comían los lobos ni nadie o ni le robaban el ganado ni nada, pues al final Augias tenía un montón de ganado y los guardaba en establos, por supuesto, y aunque Augias tenía todo este dinero, porque además era rey, tenía un ganado, bueno, innumerable, pero no quería invertir en limpieza de los establos, entonces nunca había limpiado esos establos. Entonces, pues, bueno, lógicamente allí el ganado, pues cagándose, meándose y todo, pues tenía que estar bastante sucio. Entonces, ¿qué le dijo Euristeo a Heracles que tenía que hacer? Le dijo, tienes que limpiarlos, pero bueno, al fin y al cabo limpiarlos con tiempo se puede hacer, ¿no? Y Heracles, pues otra cosa no, pero paciencia tenía mucha. Entonces dice, tienes que limpiarlos, pero en un solo día. Entonces aquí Euristeo ya se estaba frotando las manos porque decía, bueno, esto es totalmente imposible hacerlo, ¿no? Porque aquí hay un montón de mierda, los establos son inmensos, es imposible totalmente limpiarlos en un solo día. Entonces, ¿qué hizo Heracles? Pues se fue al río, un río cercano que podía ser el Alfeo o el Peneo, y cambió el curso del río, una de estas cosas que solo puede hacer Heracles, y entonces, pues claro, cuando tú cambias el curso de un río, el río pasa por los establos, pues aquello casi instantáneamente se limpia solo. Además pasó que cuando Heracles se presentó allí ante Augias y dice, vengo aquí a limpiarte los establos en un solo día. Entonces Augias, pues esto le debió hacer mucha gracia, ¿no? Dice, sí, claro, venga, si consigues hacerlo, te doy la 10ª parte de mis tierras, así como en plan sobrado, ¿no? Le dice, venga, inténtalo, ¿no? A ver qué pasa. La cuestión es que cuando Heracles efectivamente consiguió limpiar los establos en un solo día, pues Augias se picó, ¿no? Porque dice, yo esta apuesta pues era un farol y ahora realmente te voy a tener que dar la 10ª parte de mis tierras. Esto no le gustó. Entonces celebró un juicio y de hecho en este juicio el testigo de Heracles, el testigo principal de Heracles, era el hijo de Augias, que estaba allí echándole un ojo para ver que efectivamente Heracles hacía lo que había dicho y todo esto. La cuestión es que tras el juicio, Heracles, por supuesto, ganó el juicio y Augias, muy enfadado tanto con Heracles como con su hijo, los expulsó del país. La cuestión es que este trabajo es otro de los que se dice que no se le reconoció, ya fuera por una o por las dos causas siguientes. Una, porque realmente no fue Heracles quien limpió, sino que fueron los ríos. O dos, porque se suponía que no podía recibir premios a cambio o pagos. Entonces, claro, si Augias le había dado la 10ª parte de sus tierras a cambio de limpiar, pues eso quebrantaba las reglas de todos estos 10 trabajos.